Sí. Bueno, y luego ha habido casos notables a lo largo de la historia de mediums, como por ejemplo un dirigible que a principios del siglo XX explotó y luego pues un medium le viene, uno de los tripulantes fallecido, y le da una serie de datos y detalles técnicos que luego comprueban que es así, porque les explica por qué este dirigible explotó. También hay casos en la Guerra Mundial de algunos medios que hablaban con seres fallecidos que habían fallecido en la guerra y que les daban datos de algunos barcos que se habían hundido. Por ejemplo, decían sí, porque, no sé, el familiar se comunicaba con el marinero que le decía sí, se hundió el barco donde estaba, tal y cual. Claro, entonces saben el barco dónde iba y dicen, anda, pues este barco se hundió, ¿no? Y entonces el almirantazgo británico se da cuenta de que, bueno, eran datos que él no hacía público porque no quería desmoralizar, digamos, a la población. Y todavía no estaba dando el dato de que ese barco había sido hundido y ya se empezaba a comentar, ¿no? Porque había mucha gente estaba hablando con medios para hablar con sus seres fallecidos, hasta el punto de que empezó a prohibirlo, ¿no? Algunos medios les empezó a prohibir para que no dieran información, digamos, militar sensible, ¿no? Después hay casos como de personas con niveles de educación, digamos, medios o incluso algunos muy poco ilustrados, que escriben un montón de libros, digamos, dictados por estos espíritus, como Chico Javier, que escribe unos 412 libros de tratados espirituales y filosóficos, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Mirabelli, que este lo escribe además en 28 idiomas diferentes. Alguien con una educación básica te escribe libros en 28 idiomas correctos y tres de estos 28 eran idiomas muertos. Luego algunos, por ejemplo, había un tal Gazpareto que eh, digamos, mediums que eran pintores de los famosos, pues de alguna manera actuaban a través de él y este hacía 4 pinturas a la vez con las 2 manos y los 2 pies. O sea, pintaba 4 pinturas a la vez y hablando con alguien. O sea, pues estaba hablando con alguien, pintaba 4 cuadros que luego veían que tenía inspiración o similitudes con los artistas que decía fallecidos que le habían estado inspirando, ¿no? O los famosos estos que hacen eh, intervenciones médicas, digamos, a través de médicos fallecidos, ¿no? Y que realmente pues curan ciertas enfermedades, ¿no? Bueno, el sexto punto sería personas que recuerdan vidas pasadas y periodos entre vidas mediante hipnosis o técnicas de relajación, etcétera, ¿eh? No de manera espontánea, sino de manera forzada, ¿vale? Aquí hay, bueno, pues muchos casos que se han recopilado datos, como, bueno, los de Helen Wambach, Michael Newton, quizá el más famoso, que recopiló más de 7.000, Brian Weiss, el doctor Juan José López Martínez, que lo hemos tenido aquí. O sea, cada uno de ellos, pues unos 7.000, otros 8.000, ¿no? Entonces, claro, en estos casos lo que ocurre y lo que le da verosimilitud es, primero, que también pasa aquello de que a veces empiezan a hablar en la lengua propia de la vida que están recordando, que ellos no conocían, y que se comprueba que es así. A veces te dan datos que tampoco son conocidos y luego se comprueba, si se verifica históricamente que concuerdan. eh, eh, Luego a veces también, porque se empezó a usar con fines terapéuticos y se sigue empleando, ¿no? A veces se curan de traumas, ¿no? Que algunos traumas específicos que mejor tenían un miedo al agua que no sabía de dónde venían y tal, entonces recuerda que en otra vida se ahogó y tal, y entonces al recordarlo de alguna manera como que lo integra y eso, y entonces, bueno, le desaparece esa fobia, ¿no? Eh, a veces incluso coinciden relatos de personas que coincidieron en vidas pasadas, ¿no? Que cada uno te lo cuenta y luego ves que cuadran. ¿No? Eh,
Bueno, y a veces también concuerdan con lo de las marcas de nacimiento, ¿vale? Bueno, después tenemos otro grupo que sería las experiencias en el lecho de muerte. Esto es cuando a gente a punto de fallecer empieza a tener determinadas visiones o determinadas informaciones, ¿no? O determinados familiares fallecidos que dice que los ve y que le dicen que venga, que todo está bien, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se han recopilado casos también por diferentes médicos e investigadores. De hecho, hay como más de 100.000 casos documentados por médicos y científicos, digamos. mm, No, no vamos a citar aquí todos, ya digo, en el canal este podéis ver las fuentes donde se citan todos los casos o los principales, porque realmente hay muchos. Aquí se habla de que entre un 50 y 60% de los casos de muerte consciente, quiero decir que están en hospitales y que no les han sedado de manera que no puedan decir nada, sino que están mínimamente conscientes, pues se estima entre un 50 y 60% que eh, reportan estos temas, ¿no? Entonces, la verosimilitud es que muchos de ellos, bueno, muchos no están bajo los efectos de medicamentos, o sea, no es producto de una alucinación por la medicación. Algunos tienen mejorías en el sentido de que no necesitan paliativos después de que ellos dicen que han tenido una visita de unos que ellos denominan médicos del cielo o doctores del cielo, alguien que vino y les impuso las manos o les hizo algo pero ahora se encuentran mejor. Algunos tienen esa que llaman lucidez antes de la muerte, o sea, gente, por ejemplo, que estaba con Alzheimer, que llevaba años con Alzheimer y de repente, pues un día antes de morir, unas horas antes de morir, de repente cobra lucidez y empieza a hablar de manera normal y se despide y reconoce a todo el mundo y recuerda todo, ¿no? Y luego muere, lo cual no tiene ninguna explicación médica, porque alguien con Alzheimer así, pues, que tiene ya dañado el cerebro, pues no hay una explicación científica actual para cómo le ha pasado eso, ¿no? Bueno, algunos incluso han visto seres queridos fallecidos, pero que ellos no sabían que había fallecido. Por ejemplo, hay casos donde se está muriendo la persona eh, y se ha muerto un familiar suyo, pero no se lo han dicho para no agobiarlo, para no, a lo mejor se le había muerto un hijo y tal, estaba muriendo una persona mayor, se le ha muerto un hijo y no se lo dicen para que no agobiarlo. Y entonces él dice que de los que se le han aparecido, se le ha aparecido su hijo este, que dice, pero no sé por qué se me ha parecido, pero si está vivo y tal, pero bueno, no, en realidad no estaba vivo, o sea, pero él no lo sabía. A veces también, y para más prueba, no solamente esto lo han visto el que está en el lecho de muerte y lo reporta, sino los acompañantes, las médicas, o sea, las enfermeras, médicos o familiares han compartido esa experiencia. A veces ellos, por ejemplo, están viendo como el cuerpo suyo desde arriba, pero el familiar también lo ve. A veces hay un caso, por ejemplo, de una revisión de vida compartida que la tiene, eh, esto es un hijo que está muriendo eh, y entonces lo comparte con la madre. Entonces, a ver cómo es, bueno, es igual, el familiar que lo comparte ve cosas de la revisión de vida que él no conocía, ¿no? Es la madre, sí, está muriendo el hijo, entonces la madre ve la revisión de vida del hijo, pero ve cosas de pequeño que la madre ya conoce, pero ve cosas de luego cuando ya estaba casado que la madre no conoce, porque bueno, son cosas más de detalle que la madre no conoce. Y luego cuando se lo explica a la mujer dice, pues sí, es verdad, ¿y esto cómo lo sabes? Bueno, pues había compartido esa revisión de vida, pero el hecho, digamos, la evidencia es que le está dando un dato que no sabía, ¿no? Y lo sabe a partir de ahí. Bueno, otro grupo serían las experiencias fuera del cuerpo, las famosas viajes astrales, ¿vale? Aquí, bueno, estos han habido desde siempre, pero también desde el siglo, pues esto, desde el siglo XX se ha empezado a documentar más
Entonces, bueno, estas, digamos, salidas del cuerpo que han recopilado pues, investigadores diversos, ¿no? Bueno, uno, por ejemplo, por citar a uno es Robert Monroe, porque ya hemos hablado de él, del Instituto Monroe, que luego desarrolló técnicas para favorecer, porque estas salidas del cuerpo pueden ser espontáneas, ¿no? A veces pasan, pues, bueno, hemos visto que en las experiencias cercanas a la muerte pasan, ¿no? Y a veces pasan por otras situaciones, ¿eh? Eh, y luego pueden ser inducidas mediante sustancias, mediante hipnosis, mediante, bueno, pues estos aparatos que explicamos que había desarrollado el Instituto Monroe, a partir de meditaciones, a partir de ciertas técnicas que te explican, bueno, eh, ¿qué cosas se comprueban? Bueno, las cosas que se comprueban es que algunos investigaciones que se han hecho de estos, digamos, viajeros astrales, pues te han dado información de sitios, ¿no? Lejanos que luego han comprobado que eran ciertos, ¿no? Es decir, eh, se comprueba que alguien tiene un viaje astral en un momento, en un sitio, y te está dando información porque ha ido supuestamente, claro, físicamente, pues según te explican, pueden ir a sitios físicos de aquí, de este plano, pues a lo mejor eso, van a otra ciudad, a casa de un amigo, y luego te explican dónde estaba el amigo, cómo iba vestido, qué estaba haciendo, quién había en casa, y luego concuerda. ¿Eh? Y a veces van a otros sitios, digamos, sitios entre comillas, a otros planos, ¿no? Donde incluso ven seres fallecidos, etcétera, ¿no? Y tienen información de otros planos. Bueno, pero se comprueba así, ¿no? Pues se ha comprobado que te dan información de sitios físicos que se puede comprobar que eran así y que él pues no lo podía saber porque estaba en otra ciudad, ¿vale? Se han hecho pruebas también con gente que estaba en la camilla, ¿no? Estaba quieta y le han puesto unos números en un sitio alto de la habitación que no los podía ver y tiene esa salida del cuerpo y te dice los números estos cuando el cuerpo no se ha movido del sitio, ¿no? Eh, incluso eh, ha habido veces que hay testigos de que han visto ese que ha salido del cuerpo, pues los otros lo han visto como una especie de fantasma que dirían no se han visto ese cuerpo, ¿no? Incluso a veces les ha tocado, han dicho, ostras, pues sí, me tocó, o movió un objeto, a veces incluso han movido objetos, ¿no? Y el otro físico, la otra persona te ha reportado y coincide con lo que él te explica. Bueno, luego otra evidencia también importante son las creencias y coincidencias en la mayoría de culturas y religiones. Es decir, desde que el hombre empieza, ¿no? En todas las culturas y religiones, hasta hace poco, hasta hace como un siglo y medio, o sea, toda la humanidad, todas las culturas tenían claro que había vida después de la muerte. Algo que dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué casualidad? Todos creían eso. Si era algo tan raro, ¿por qué todos creían eso? Porque si luego tú a veces, claro, y entonces ha sido a partir de un siglo y medio que han dicho, no, no, todo esto son supersticiones, son tonterías. Bueno, pero toda la humanidad era tonta, toda la humanidad, pero hasta el siglo XIX todos eran, ¿sabes? Y además, qué casualidad, o sea, muchas culturas que estaban aisladas, porque se dan casos de islas de Hawái, etcétera, que no habían tenido ningún contacto hasta, hasta los siglos XVIII o así, eh, te están diciendo lo mismo. Incluso no solo que hay vida después de la muerte, sino que tienen una serie de conceptos en los que coinciden. Por ejemplo, la revisión de vida o el juicio final. Esto lo tienen, está en muchas religiones, muchas culturas, desde los egipcios y tal, que hay como una revisión de vida, ¿no? Que esto, pues bueno, parecería que viene de las ECMs, ¿no? Porque allí se reporta qué pasa. O, por ejemplo, el tema de la reencarnación, que es un tema también que han creído desde siempre, bueno, incluso el cristianismo, porque los primeros cristianos siempre bueno, lo creían hasta el siglo IV y tal,
que entonces por decreto pues dijeron que no. Pero digamos, ¿por qué todos casualmente creían eso? O bien temas del cielo y el infierno, sea real o sea en estado, pero todos han tenido ese concepto. O el concepto de ángel de la guarda, ¿no? De guardián, de guía, ese concepto que está en mayoría de religiones, en muchas culturas, ¿de dónde sale? ¿Por qué todos tienen esa coincidencia, ¿no? Bueno, otra de las evidencias sería que eminentes científicos e intelectuales, pues, o han sido creyentes en alguna de las religiones con estos conceptos, o han investigado los fenómenos psíquicos directamente. Aquí tenemos, digamos, a los principales, ¿eh? Bueno, podemos coger la lista y hablar pues de Albert Einstein, de Marie Curie. Hay como 30 premios Nobel, 30 premios Nobel bueno, y pues un montón de todas las épocas, ¿no? Hasta las épocas actuales. Mm, Luego, estos son que se han interesado por los fenómenos psíquicos. Luego hay muchos que han sido religiosos, desde Isaac Newton, pues hasta Von Braun o hasta von Neumann o Max Planck, o sea, un montón de ellos, ¿no? Actualmente se habla de que la, ma- la mayoría de científicos son creyentes. Se habla en los norteamericanos, por ejemplo, un 51%. En la India o en Taiwán llega hasta el 79%. Después, en la actualidad, conforme avanza la ciencia y hay más descubrimientos, que luego hablaremos un poco de ellos, pues cada vez más científicos se están volviendo, digamos, de alguna manera creyentes en un sentido o en otro, ¿no? Por ejemplo, es un dato que luego también comentaremos, pero podemos comentar, el 90% de los 100 últimos premios Nobel de Física creen en un Dios o un ser supremo, ¿eh? Porque como están viendo mm, todo el comportamiento del universo, todas las variables, cómo se comportan, pues llegan a la conclusión de que eso no puede ser por casualidad, que eso hay una inteligencia que lo ha montado así, que por azar no tendría probabilidad. Bueno, eh, bueno, seguimos. Después, incluso algunos científicos e intelectuales han hecho teorías que cuadran con esta visión espiritual de la vida después de la muerte, ¿no? Por ejemplo, la famosa teoría de cuerdas, que tiene bastantes, bueno, como toda teoría científica es una teoría, pero tiene muchos adeptos porque tiene muchas evidencias que lo demuestran, que te habla que básicamente que todo son vibraciones, por lo que te dice la teoría de cuerdas, así para decirla rápidamente, o el biocentrismo de Robert Lanza, que te dice que la vida no surge a partir, por casualidad, a partir del universo y de las cosas materiales, sino que todas las cosas materiales están creadas especialmente y específicamente para la vida. O sea, es la vida la que crea las cosas, ¿no? Somos nosotros los que creamos las cosas. Las teorías de los microtúbulos del astrofísico Roger Penrose, las teorías de Amit Goswami, también físico cuántico, que también te está hablando de estas cosas, o las de Michael Talbot, el universo holográfico, que te está hablando de que todo en realidad, el concepto de holográfico es que todo está unido, que todo es uno, que no hay cosas separadas, que en realidad todo es lo mismo, todo es uno. Lo que pasa que tiene como manifestaciones diferentes, ¿no? Que sería un poco el concepto de que todo esto no es real, que la realidad es solo una, todos somos uno y que esto es una manifestación que se hace. Bueno, las teorías de Nassim Haramein, también físico experimental, que también, bueno, te está diciendo todas estas cosas, o las de Greg Braden, ¿no? Bueno, después el otro punto sería que la moderna mecánica cuántica avala la continuidad de la vida, ¿eh? Ya empezó la teoría de la relatividad de Einstein, que te decía que, por ejemplo, el tiempo dependía, una cosa clave que nosotros pensamos que, oye, que es, digamos,
fundamental y fija que es el tiempo, él ya te dice y luego se demuestra porque ya se mide que depende de la velocidad del objeto, el tiempo cambia. Y entonces si un cuerpo se empieza a mover a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo disminuye, de tal manera que si fuera a la velocidad de la luz, el tiempo no pasaría para él. Por lo tanto, diríamos, es inmortal. O sea, según la teoría de la relatividad, que ya digo, se está comprobando para velocidades muy grandes, alguien yendo a la velocidad de la luz es inmortal, por la teoría de la relatividad, simplemente. No. Bueno, y luego la mecánica cuántica, ¿qué otros experimentos ha probado? Ha probado científicamente, quiere decir que se ha hecho la prueba muchas veces y por tanto eso no hay duda. Lo que hay duda es de la interpretación, pero bueno, ya se verá que la interpretación pues cuadra con esto. Casualmente cuadra con esto. Por ejemplo, que con el experimento de la rendija, al final la conclusión es que depende de si un objeto ha sido visto, o sea, visto o comprobado eh, por alguien con vida, por un experimentador. O sea, si tú lo has medido, si lo has visto, se comporta diferente a si no. Entonces, cuando... Y entonces es eso, ¿no? Bueno, lanzan un montón de partículas pequeñas y luego algunas están verificando por dónde tienen que pasar por unas rendijas, algunas verifican, están midiendo por dónde pasan y otras no, otras solo ven el resultado final. Entonces, cuando comprueban por dónde pasan, o sea que les están siguiendo la pista, pues se ve perfectamente su trayectoria, ¿no? Pues siguen, pues si tú las emites, pues siguen como una línea recta. Bueno, tú emites un electrón, pues lo lanzas, pues sigue una línea recta y va y se proyecta de una determinada manera. Pero cuando no estás midiendo por dónde pasan y solamente ves dónde se han proyectado, pues se ve que no se han proyectado en un sitio fijo, se están proyectando como en sitios incluso que no son de una trayectoria que hayan pasado por la rendija, sino que no se sabe ni por dónde han pasado. O sea, que no se sabe. Y han pasado por sitios, digamos, imposibles. Entonces, es como que si no lo estás viendo, eso no existe. No tiene un comportamiento predecible. Es como si solo existieran probabilidad. Quiere decirse que es lo que cuadra con que este universo no es real, lo creamos nosotros y en este nivel o en niveles superiores para hacer una serie de cosas que tenemos que hacer, pero en realidad no existe, porque cuando no se ve, en las partículas pequeñas, que es lo que te deberían explicar cómo funciona todo esto, mirando la partícula pequeña, que es lo que dijeron los científicos, ¿no? Vamos a ver de qué está hecho toda la materia para ver esto, qué explicación tiene. Pues empezaron a ver que la explicación es que no le veían explicación con la lógica, digamos, actual o newtoniana, ¿no? Ni siquiera la de Einstein, no tenía explicación, porque es que depende, si no lo estás viendo, pues parece que ni exista, solo existe en probabilidad. Después, otra de las pruebas, también verificada, es que además las partículas, eh, si tú las compruebas después de que ya hayan impactado, y entonces tú miras, también se comportan, digamos, sabiendo que después las vas a mirar. Es decir, impactan de una manera o de otra sabiendo lo que pasa en el futuro. O sea, es la partícula es como que sabe lo que pasa en el futuro, con lo cual, bueno, otra vez empieza a ser lo mismo. No tiene explicación o la explicación de que realmente pues el tiempo no existe. Es decir, que es lo que el tiempo y el espacio no existen, son una creación nuestra de este universo que está montado así por una serie, porque sirve para el juego que tenemos. Pero la partícula a nivel pequeño, en las pruebas que se hacen, sabe lo que va a pasar después. ¿Cómo lo sabe? Pues bueno, la única explicación, o bueno, la explicación que cuadra con todo es esa, porque la otra explicación todavía no la tienen. Bueno, después otro experimento más que demostrado es el del entrelazamiento que llaman. Es decir, cuando tienen dos unidades
pequeñas, aunque se está haciendo con unidades cada vez más grandes, ¿no? Digamos, son gemelas o se han partido del mismo sitio y luego se separan muy lejos, a miles de kilómetros a veces. Incluso los chinos han hecho experimentos mandándolos al espacio, la partícula. Entonces, cuando a una de ellas se le hace algo, por ejemplo, se le cambia la rotación y tal, la otra, la otra cambia la rotación en el mismo instante. Pero en el mismo instante, claro, ahora que se puede medir realmente con mucha precisión, se ha visto que es que va más deprisa que la velocidad de la luz. O sea, si la partícula se ha mandado lejos y se ha hecho algo y dices, bueno, que la velocidad de la luz es la máxima velocidad que en este plano se puede alcanzar, eh, según todas las evidencias. Con lo cual quiere decir que la información que tiene esa partícula es como si estuviera pegada, es como si no hubiera espacio, como si no hubiera espacio ni tiempo, porque no le ha dado tiempo. O sea, aunque hubiera ido a la velocidad de la luz, no ha reaccionado más deprisa, ¿vale? Bueno, todos estos experimentos, bueno, te cuadran y te dan otra prueba más de que esta realidad, pues en realidad no es real, ¿no? No es real, que aquí lo real es otra cosa. Bueno, después hay otros hechos científicos que aportan evidencias eh, sobre la existencia de, de algo más que la materia. Incluso, bueno, hay toda una serie sobre la existencia de algún ser creador, ¿eh? Llámale Dios, llámale lo que quieras llamarle, ¿no? Pero que todo no es por azar, ¿eh? Por ejemplo, está muy aceptado que el universo tuvo un inicio antes del cual no había ni espacio ni tiempo. Entonces, de repente empieza a haber materia, espacio y tiempo, de repente. Entonces, claro, de repente, ¿de dónde sale? Alguien tiene que haberlo activado eso, porque si no, no tiene ninguna explicación que de repente salga materia, espacio y tiempo. Esto de que el universo tiene un inicio, hay bastantes, digamos, evidencias sobre ellas. Por ejemplo, que ya se ha comprobado, bueno, se ha comprobado, hay muchas evidencias, está aceptado que el universo está en constante expansión, tanto por las ecuaciones de la relatividad como por observaciones medidas. Si está en constante expansión, quiere decir que alguna vez tuvo que no ser nada, porque siempre está expandiéndose, siempre, claro, si tiras hacia atrás, pues tiene que haber algún punto donde no hubiera nada. Luego también la segunda ley de la termodinámica se comprueba que el universo va a tener un final, porque el universo tiende al desorden, tiende a descomponerse. Entonces quiere decirse que si tiende a descomponerse, llegará un momento eh, que no será nada. Esto también te lo dan las evidencias, con lo cual si una vez no fue nada, pues tuvo que salir también de que alguna vez no era nada, para irse descomponiendo, o sea, para ir creciendo y luego descomponiéndose otra vez. Y luego está, bueno, la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang que también cada vez se afianza más porque todas las evidencias que se tienen, todas las mediciones, todas las observaciones cuadran, el fondo cósmico de microondas, etcétera, cuadran con que realmente hay un Big Bang, quiere decir que de repente sale esa materia espacio-tiempo. Y además no es cíclico, porque luego había quien decía, no, pero esto es cíclico, ¿no? El universo se expande, luego se contrae, entonces no hace falta que tenga un inicio, porque está siempre así. Esto no cuadra, hay ya evidencias que van en contra de esta teoría. Por lo tanto, la teoría que sí que es congruente con todo es la de que tuvo un inicio, ¿vale? Y mm, luego hay una evidencia muy fuerte que es la que hace que el 90% de los físicos premio Nobel digan que tiene que haber una inteligencia creadora, es que todo el universo, eh, todas las constantes, todo su comportamiento está milimétricamente estructurado para que haya vida. Por ejemplo, por dar algunas cosas, hay muchas casualidades que dices, pero ¿cómo puede ser? O
sea, ¿cómo puede ser que haya pasado todo esto? Entonces, bueno, hay algunos que dicen lo de los universos paralelos, que no tiene ninguna lógica. O sea, no, es que esto ha pasado en muchos universos y da la casualidad que tú estás justo en el que ha pasado todo lo necesario, que es muy improbable, pero como hay infinitos universos, pues, bueno, esa es una teoría que, en fin, es bastante descabellada, no cuadra con nada, ¿vale? O sea, pero bueno, es que si no, no se puede explicar. Por ejemplo, si el Big Bang hubiera sido una millonésima parte más potente, no se hubieran formado los planetas porque estaría el universo, o sea, en las partículas con esa explosión se estarían cada vez alejando todas, no se habrían concentrado en planetas y en estrellas, ¿vale? Y al revés, si hubiera sido un poquito más fuerte, se habría colapsado todo y tampoco se hubieran formado los planetas. Después, las cuatro fuerzas principales del universo, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y fuerte, que son como las cuatro fuerzas principales, y sus constantes, que son más de 20, tiene todos los valores exactos que son constantes, ¿no? Que dices, mira, tienen esta cosa, como la constante de la gravedad, ¿no? Que tiene este valor, ¿no? Que parece que no varía. Bueno, pues todas tienen justo el valor necesario para que se hayan podido formar los planetas tal como se han formado. Pero es que algunas de ellas, por ejemplo, la gravedad, solo que hubiera variado en 0,00015%, mm, si hubiera variado eso, ya no se podían haber formado los planetas. O la fuerza electromagnética todavía tiene menos margen de variación. Entonces, ¿por qué tienen esos valores justo lo que tienen que tener? ¿O por qué la antimateria que están viendo que la antimateria, bueno, por cierto, que la antimateria, ven que la antimateria es como ocupa como el 80 o el 90% del universo. Lo llaman antimateria porque no saben lo que es muy bien, pero el 80% o 90% del universo es antimateria. Quiero decir que ahí reconocen que no saben ni lo que hay ahí, ¿no? Bueno, pues la antimateria eh, se reduce de una manera porque la antimateria realmente tiene más fuerza que la materia, pero hay una serie de casualidades que hace que en determinados sitios o instancias pues se comporte de manera que se forme materia, ¿no? Que dices, pero ¿por qué hace esto? ¿No? Pero es como si alguien se lo hubiera montado así, como si hubiera un programador, alguien ha programado que eso pase así. O eh, por ejemplo, para formar los átomos tienen que haber neutrones juntarse con protones. Bueno, pues el neutrón es muy inestable, es decir, en estado libre solo dura 15 minutos. Entonces, en ese primer Big Bang, cuando vieron electrones, en 15 minutos tuvieron que rápidamente asociarse con protones para formar átomos. Pero en 15 minutos, venga, todos a... ¿Y por qué? ¿Por qué lo hicieron eso? O sea, y solo en 15 minutos, ¿no? Pero hay cosas todavía más improbables. Por ejemplo, la formación de carbono. El carbono, que es el elemento esencial para la vida, su formación es tremendamente improbable. Por ejemplo, ahí se tiene que combinar un núcleo de un elemento que se llama berilio con el helio. Pero entonces el berilio solo tiene de vida media, este tiene 0,015 ceros y un 1 de segundo. O sea, 0,00015 ceros y un 1 segundos. En esa vida media, el berilio tiene que ser capaz de juntarse con el helio para formar el carbono. Entonces dice, bueno, pero en ese tiempo, ¿por qué justo lo hace? Es que es súper improbable. Bueno, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas casuales, pero que cada una de ellas es muy improbable. O sea, dices, pero ¿cómo puede haber sido eso? Y son muchas, que además que todas pasen, bueno, es lo que hace que algunos de ellos, por ejemplo, alguno que lo han medido, el matemático Roger Penrose decía que la probabilidad era como 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 123. Eso, o sea, el 10 elevado a algo, 10 elevado, por ejemplo, a 3 es 1000. Quiere decir que hay 3 ceros. 10 elevado a 10 es que hay 10 ceros. O sea, que serían como 1000 millones, no, 10.000 millones, ¿no? Claro, 10 elevado a 123 son 123 ceros. O sea, esos son de millones, de millones, de millones.
Y 10 elevado a eso son todos esos millones de ceros. O sea, es que es una entre eso, es una probabilidad tan pequeña que, bueno, que no, tu mente no es capaz ni de pensarla, ¿no? Por eso hace que los científicos, cuanto más se avanza en la ciencia, como decía este Pasterno, que un poco de ciencia te aleja de Dios, que es cuando empezó la primera ciencia, que dijeron, no necesitamos a Dios para explicar todo esto. Pero cuando empezaron a profundizar más y a tener más datos, dijeron, no, no, necesitamos a Dios, porque es que si no esto, ¿por qué se comporta de esa manera? O sea, alguien le da esa inteligencia. Alguien le ha dicho al berilio que tiene que ir corriendo en una millonésima de segundo a juntarse con el helio para formar el carbono. Y alguien le ha dicho a esta constante que tiene que tener ese valor, justo ese. Y alguien le ha dicho a la explosión que tiene que haber sido de esta magnitud. Y alguien, ¿sabes? O sea, por casualidad no puede ser. Bueno, esta es la primera. Luego hay otra probabilidad muy pequeña también de que se cree la vida. Es decir, vale, se ha creado el universo por casualidades, todo, ¿vale? Pero después, para que se cree la vida, las casualidades son todavía mayores. Porque, por ejemplo, una célula, vamos a también resumir, porque si no, aquí hay muchos datos. Es decir, una célula necesita 1000 proteínas diferentes. Claro, la probabilidad de que se junten al azar estas 1000 proteínas, según los biólogos, te dicen que es menor de 1 elevado a 10, o sea, 1/10 elevado a la 20.000. Para que os hagáis un poco una idea, que son magnitudes tan grandes, se estima que en todo el universo de átomos solo hay 10 elevado a la 78, ¿vale? O sea, con lo cual 10 elevado a la 20.000, pues imaginarse, ¿no? Bueno, pues esa es la probabilidad de que se puedan juntar todas esas proteínas. Y luego hay más casualidades, por ejemplo, el tema de las, eh, de las enzimas, que son unas proteínas que aceleran las reacciones. Por ejemplo, para formarse la clorofila o la hemoglobina, la clorofila de las plantas o la hemoglobina de la sangre, hace que eso que tardaría, si no hubiera esa enzima, que es una proteína que acelera el proceso, 2003, si no estuviera, tardaría 2.300 millones de años a que pase en pocos milisegundos. Entonces, en la célula hay como 2.000 enzimas útiles. Claro, la probabilidad de que estén ahí, ¿por qué están ahí? ¿De dónde han salido? O sea, ¿quién las ha puesto ahí para que? Y luego hay todo el tema del ADN. O sea, el ADN es algo bestial que todavía no se ha podido estudiar en profundidad, porque cuanto más se estudia, más incógnitas hay. El ADN almacena información equivalente a 1 millón de páginas, en 1 millón de páginas. Un ADN de una célula humana desenrollado mide 2 metros. Cada ser vivo tiene un ADN diferente. El ADN tiene las instrucciones de cómo se tiene que desarrollar cada célula, pero además depende si la célula es de un músculo o si es del cerebro, que tiene que desarrollarse como una neurona o tiene que desarrollarse, y no se sabe cómo lo sabe, porque claro, el ADN es el mismo para todas las células, ¿no? Además, el ADN, ¿cómo salió? Porque el ADN solo existe en la célula. O sea, la célula para, para reproducirse necesita el ADN. Pero el ADN no existe si no es en una célula. Entonces, claro, es un pez que se muerde la cola. ¿De dónde salió el ADN? ¿Quién se lo puso a la célula? ¿Quién le puso ahí esa inteligencia? Bueno, otra de las cosas, ¿no? Y luego ya está, por último, la probabilidad, vale, es muy pequeño de que se hubieran formado los planetas y todas las condiciones para que se dé la vida. Y un planeta como la Tierra, que hay calor, que hay agua, todo eso es súper improbable. Es súper improbable